Carlota, a mí me llama la atención, el año pasado en una jornada del Hospital Italiano se habló también sobre oncofertilidad y preservación y decían que solo el 7% de esas pacientes recurren a utilizar esos ovocitos y vos presentaste que el grupo IBI solo el 4,8%. Tanto esfuerzo, todo, y que solamente ese porcentaje, ¿no es cierto? Sí, la pregunta es por qué tampoco, Tampoco. pero bueno, nadie sabe responder por qué. Creo que en la parte de banco de semen pasa lo mismo, un 5, 6, 7% vuelve a buscar su muestra Sí. y bueno, nadie, por lo menos en los trabajos, refiere qué es lo que pasa y por qué vuelven tan poco, si es porque se embarazan solos, porque se mueren o no sabría contestarte, Irene. Gracias. Pero sí, siempre son bajos Muy los bajo. porcentajes, Sí. tanto en tejido como en ovocitos. Es un excelente trabajo de investigación para hacer ese, mandarle un mail por encuesta, ¿por qué no vuelven? Digamos, Sí. 5 o 6 preguntas, si no se sabe, está bueno hacerlo. Está bueno para hacerlo, pero es difícil. Nosotros tenemos una base de tejido ovárico y lo quisimos hacer, y sobre todo cuando lo haces hace mucho, ahora no cambian tanto de teléfono, pero antes cambiaban, viste, los números, ahora se puede seguir teniendo, pero cuesta ubicar a los pacientes también. Sí, pero en el 2000, no. Por ahí los últimos sí son más fáciles de ubicar, pero los que están hace mucho tiempo es más difícil. Hola, buen día. Yo tengo una pregunta para la doctora Petraki. Yo soy del interior y hago ginecología, entonces muchas veces me encuentro con pacientes que ya tuvieron un hijo y que me dicen que, bueno, tiene 2, 3, 4 años, empezaron su jardín y que tienen un probable diagnóstico de un autismo, de un trastorno de la personalidad. Y a mí me empieza a sonar un poco el tema de la falla ovárica en esa paciente, que quizás no está en la consulta preguntando por fertilidad. Entonces te quería preguntar qué asesoramiento deberíamos darle a ese tipo de pacientes, que cada vez es más frecuente esto de los trastornos de la personalidad o no sé en qué bolsa cae. El problema es que parece que hay una epidemiología y se llenó de chicos autistas en los últimos 20 años, ¿no es cierto? Y el problema con eso está descrito que tiene que ver con que cambió la clasificación, cambió la, ¿cómo decirlo?, la sensación o el awareness de los médicos, de los maestros, de los padres, están más atentos. Entonces lo que pasó fue eso. Entonces, al aumentar la clasificación, vos te llenás de chicos que por ahí no entran en la clasificación justa de lo que se llama trastorno del espectro autista, fue cambiando encima de nombres, trastorno generalizado del desarrollo, después trastorno del espectro autista. Nunca hay ningún nombre que sea bueno en realidad, pero eso es lo que pasó. Entonces, lo ideal siempre es que el chico que por alguna manera alguien le puso un sello, porque es fuerte eso también, está bueno que vea un genetista. Los neurólogos son bastante reacios a mandar al genetista al que no tiene dismorfias. O sea, el chico que no es raro, no lo mandan al genetista, pero tiene indicación de ir al genetista. La verdad es que no habría que pensar tanto en insuficiencia ovárica, sino que por ahí puede tener otro chico con lo mismo, que eso seguro le va a preocupar a la paciente, por ahí más que la fertilidad. Entonces, necesita una evaluación genética, porque, por ejemplo, con el array detectas un 20% más de causas, y si tiene una variación en el array, poco probable que sea heredado, es de novo, entonces se tiene que quedar tranquila. Si el chico tiene fragilidad del X, hay que hacerle un estudio, cambia el asesoramiento materno también, y cambia el riesgo de recurrencia. O sea, claramente, cuando ustedes vean madres con chicos, decir, ¿fue al genetista? No. Va al neurólogo, va al estimulador, va al, no sé, al neurolingüista, pero no va al genetista. Y la verdad es que es importante que tenga una consulta, porque una evaluación genética básica, cariotipo, ni siquiera es que le tienen que hacer sí o sí array, es lo ideal, pero a veces las obras sociales no lo cubren, aunque en recién nacidos sí lo están cubriendo mucho más, en chicos que tienen algo. Muchas veces tienen certificado de discapacidad, entonces se lo cubren, pero para hacer un diagnóstico más certero y poder asesorar, insisto, a la familia. Una pregunta a Martín. Yo generalmente a los pacientes también les explico, las bajas respondedoras, que no mayor dosis va a responder mejor. Y a veces lo explicas desde el punto de vista de
de los receptores. O sea, y para explicárselo al paciente le explico la historia de las llaves y las cerraduras, en la cual si a ella le falta cerraduras, por más que le ponga más llaves, no va a responder igual. Y por eso, en principio, totalmente de acuerdo con vos que no deberíamos aumentar la dosis, porque eso no mejoraría. También es cierto que por tener más óvulos vamos a tener mejor resultado. Hay un número ahí ideal que está entre 7 óvulos, promedio, que nos da mejor respuesta y nos da mejor resultado. En mi experiencia, generalmente cuando ya no sé qué hacer, vuelvo a los orígenes más viejos y comienzo con un síndrome de Friedman, o sea, utilizar citrato de clomifeno con algún HMG con FSH, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo coincido en todo eso. Cuando yo hablo de aumentar dosis, en realidad estoy reflejando trabajos científicos que hablan de lo que sería una dosis estándar de 150, que en algunas pacientes quizás pasará 225 y como mucho 300, yo creo que hace años que no doy 300, podría haber algún beneficio. Pero insisto, puede ser un beneficio de tener 1 o 2 óvulos, que en alguna paciente eso puede ser trascendente. Pero en general yo tampoco soy muy amigo del aumentar dosis. Más bien que entre 150 y 225 uno maneja la gran mayoría de los pacientes. El esquema de Friedman, que combina con clomifeno, que es un esquema clásico y que creo que está cada vez más reeditado porque como nos tenemos que adaptar a realidades económicas cada vez más complejas, tenemos que abaratar los esquemas, entonces el esquema de Friedman es más económico, a igual resultado, que sea más económico, realmente termina cerrando. Yo lo utilizo bastante también, sí, totalmente. Bueno, una pregunta a Carlota. Yo trabajo en el Hospital San Martín de acá de La Plata en el área de fertilidad y es muy frecuente recibir pacientes derivadas del servicio de reumatología o nefrología, que son en general pacientes de 20, 25 años muy jóvenes con lupus que debutan con una crisis y claramente, hacen una insuficiencia renal aguda y inmediatamente reciben un tratamiento con algún quimioterápico. O sea, no les da tiempo a hacer ningún tipo de consulta. Una vez que pasa el episodio agudo, recién hacen la interconsulta con nosotros, con fertilidad. Pero ya tienen una dosis o 2 quizás de algún quimioterápico, ciclosporina o ciclofosfamida. En esos casos, ¿cómo deberíamos actuar? ¿Qué opinión tenés acerca del Lupron o como protección? ¿Y qué tiempo después de que terminan su tratamiento hay que esperar para poder vitrificar esos ovocitos? Si es factible. Sí, en ese caso puede usar el análogo, en general hace más ciclofosfamida, y después, depende cómo quede la reserva ovárica luego de esa quimio, ¿sí? En general se espera un poquito y ahí ya se puede hacer. Y sí, las pacientes con lupus que van a empeorar con los niveles de estrógeno, esperar a que esté estable la paciente porque la estimulación para ellas también las empeora, y usar, lo que se recomienda es usar letrozole también en estas pacientes para bajar los niveles de estrógeno. Y también fijarse que no tengan un síndrome antifosfolipídico asociado para que usen Clexane, ¿no? Para que no hagan una trombosis durante la estimulación. De nuevo, una pregunta para Martín. Un caso actual, paciente con la ley de fertilización que viene del grupo 4, Poseidón, 42 años, baja reserva ovárica. Se extraen 2 óvulos en un ciclo que no fertilizan, sabemos, le damos el pronóstico, pero el paciente no quiere ir a la ovodonación. Tu experiencia para esperar 3 meses hasta que la ley le cubra un nuevo ciclo, ¿le das DEA? ¿Agregas algo? Mira, sí. Seguramente le daría DEA.
le transmitiría al paciente que es algo que puede ayudar, pero que no nos va a garantizar nada. Bueno, en fertilidad nadie garantiza nada. Yo haría mucho hincapié en esa paciente también en asesorarla con respecto a la baja probabilidad y los riesgos, ¿sí? Porque muchas veces los pacientes no son conscientes y quieren un hijo a toda costa. Y yo lo veo absolutamente válido que a los 42, 43, 44 años los pacientes quieran ser madres, pero tienen que saber, porque si no se llevan la sorpresa y nadie me dijo, y muchos pacientes asumen, y esto ya me ha pasado a mí en varias oportunidades, que nosotros de rutina le hacemos estudio genético al embrión. No sé, a ustedes les habrá pasado, dice, porque ustedes lo estudian seguramente al embrión, y le tenemos que decir, nosotros no lo estudiamos al embrión. ¿Cómo que no? Y consideran que el embrión, porque fue de in vitro, va a ser genéticamente normal. Se lo tenemos que aclarar. En cuanto a qué medicación dar, a tu pregunta específica, sí, yo le daría DEA, diciendo las limitaciones del caso, y si le podemos agregar, no sé, coenzima Q10 o alguna de esas cosas que no sabemos si sirven, pues son como esas cosas que sirven para todo, para la piel, para la fertilidad, para el cerebro. Quizás si utilizamos un esquema estándar, probaría con un Friedman. Hay bastante buena experiencia, hay mucho detractor del clomifeno, pero el clomifeno nos ha dado muchas satisfacciones. Pero insistiría yo a la paciente le digo, no te estoy diciendo que no lo hagas, te estoy diciendo que tenés que saber que si te embarazás con 43 años, tu riesgo de tener un chiquito con síndrome de Down o alguna otra anomalía es tanto. Vos tenés que saberlo y nosotros eso no lo vamos a estudiar, excepto que la paciente quiera que se estudie específicamente, ¿sí? Pero me parece que es muy importante hacer hincapié en eso. Sí. Yo quería hacer un comentario con respecto a eso, porque a mí me pasa con las personas que tienen un chico con algún problema, un defecto congénito, y dice, bueno, entonces en el próximo hago una fertilización in vitro porque a mí me van a seleccionar el mejor embrión sin problemas. O sea, hay como un concepto, incluso antes de que tuviese el PGD, digamos, creían que como hacían fertilización in vitro iba a ser mejor. O sea, ese bebé obviamente iba a ser sano. Eso les digo que me pasa bastante, así que está bueno lo que dice Martín, y es lo que hablábamos antes, digamos, es el asesoramiento. Y otro comentario que quería hacer es, me encantó tu diapo, Martín, que le demostrás a los pacientes con el riesgo de que sean anormales los embriones, y me parece genial, y me parece que todos los que hacen fertilidad saben perfectamente eso y asesoran muy bien con edad materna cuando la paciente se va a embarazar. Ahora, cuando la señora pierde un embarazo a los 39 años, en realidad enseguida le empiezan a pedir trombofilia de uno, del otro, la histerosalpingografía, le hacen perder un montón de tiempo igual, y estamos hablando exactamente de lo mismo, pero en forma natural. Entonces digo, ¿por qué no le cuesta tanto hablar de edad antes de embarazarse y cuando la señora se embaraza espontáneamente y pierde uno, la vuelven loca con cosas que es muy poco probable que sean la causa de esos abortos? Y me pasa en forma sistemática. Entonces, no sé, les quería preguntar a ustedes, ¿cómo asesoran a la paciente que tiene un aborto? ¿La mandan a estudiar todo lo que les tienen que mandar a estudiar? ¿O qué hacen? Porque la verdad es que esto lo veo cada vez más. Te contesto de mi parte. Yo utilizo eso mismo también para el aborto. Ahora, nosotros teníamos el concepto básico de ginecología, del aborto recurrente, cuándo empezar a estudiar, y hoy en día es muy difícil tener que explicarle a la paciente un aborto esporádico de 6 semanas. Y la paciente realmente, muchas enloquecen si le llegamos a decir, no, esto es natural, o explicar lo que es una neuploidía embrionaria, y no me va a hacer ningún estudio, y esa paciente, acto seguido, va al ginecólogo al lado, que sí le va a hacer el estudio. Entonces, bueno, ahí se torna, ahí es donde se empieza a embarrar un poco la cancha. Entonces le empezamos a hacer trombofilias. Es más, ¿cuántas pacientes tenemos donde el ginecólogo general la deriva para estudiarla por infertilidad y la paciente viene quizás ya con la histerosalpingografía hecha, quizás con un espermograma hecho y seguro con el estudio de trombofilia hecho, y tiene una esterilidad primaria de 1 año y ya tiene hecho el estudio de trombofilia? Es una locura, pero bueno, sí, lo vemos día a día. Son muy exigentes las pacientes hoy. Pero bueno, yo personalmente, en general lo que hacemos es tratar de estudiar a ese aborto genéticamente con una aspiración y después un NGS. Pero bueno, muchas veces hoy con los problemas económicos, la mayoría de las veces no se puede hacer. Y después las pacientes, si por más que les expliques que no es necesario esto, lo otro, y te tomas el tiempo, igual te lo piden.
y si no se lo pedís vos, van sola. Quería hacerle una pregunta al doctor Vilela. Nosotros hay veces que en pacientes bajas respondedoras utilizamos el esquema de estimulación de antagonistas como en la mayoría de las pacientes y cuando el resultado no es bueno y vemos sobre todo que esa paciente tiene, si bien una baja reserva ovárica, pero vemos que podemos llegar a obtener algún óvulo más. Entonces, en un segundo tratamiento cambiamos la estrategia y utilizamos a veces protocolos agonistas largos. En mi experiencia personal, lo que vemos es que muchas veces logramos algún óvulo más, nunca estamos en la abundancia en esa paciente, pero en general el resultado es el mismo y la paciente no se embaraza. Quería preguntar si tiene experiencia en ese cambio de estrategia y qué opina de eso. Sí, porque de hecho, cuando yo arranqué a hacer fertilidad no existían los antagonistas, con lo cual era todo Lupron fase lútea. Y los esquemas alternativas eran el stop Lupron, el mini Lupron, o los esquemas que se llamaban de flare-up, que era arrancar con una dosis de Lupron junto con la FSH en el día 1 o 2 para aprovechar el efecto flare, inicialmente estimulante de los agonistas. Pero como vos decís, cualquiera de esos esquemas que utilizan agonistas y el esquema de largo de fase lútea no han demostrado ser mejores. Entiendo que puede tener cierta lógica utilizarlo como esquema alternativo, no lo utilizaría yo como primer esquema, excepto algún caso muy muy particular, por ejemplo de alguna endometriosis severa que viene ya con agonistas previos o recidivada, donde quizás la inhibición le pueda llegar a favorecer, pero son casos muy muy puntuales. Yo creo que es válido en este tipo de pacientes probar, mientras sea médicamente lógico, con todo este tipo de esquemas alternativos con el que uno se sienta cómodo y que haya visto que es difícil decir acá que tuvo buenos resultados, porque los buenos resultados no abundan, pero bueno, que ha tenido algunos buenos resultados como para decir, bueno, puedo avalar con alguna experiencia este tipo de protocolos. A mí me parece que es válido. Bueno, una última pregunta para la doctora Petracchi. Quizás en este tiempo estamos un poco como con la legalidad a flor de piel, y hablando de ovodonación, que un poquito lo tocaste por las fallas ováricas, nos pasa que actualmente no hay una recomendación clara sobre algunos estudios. Entre esos tenemos la fibrosis quística, el X frágil, y bueno, seguimos con las atrofias espinales, y bueno, ahora un poquito más de cosas, secuenciamos todo. Bajo ese punto de vista tenemos que secuenciar absolutamente todas las enfermedades que existen en el genoma, porque si no, cualquier persona que viene al consultorio y nos dice, voy a dejar las pastillas, quiero buscar embarazo, y bueno, le secuenciamos al marido también de paso, no sé. ¿Qué pensás al respecto? Hubo un consenso de SAMER que participamos nosotros desde nuestra sección y hubo varios genetistas y la verdad es que no nos pudimos poner de acuerdo porque lo cierto es que hay varias cosas por las cuales no te puedes poner de acuerdo. Uno es, ¿lo estás haciendo para que la paciente no te haga un juicio o porque es un beneficio para la salud pública? ¿Lo estás haciendo para ayudar a esa paciente o porque es la mejor manera de controlar que no nazcan chicos con problemas? Es muy difícil saber, cuando uno no tiene el objetivo para lo que lo va a hacer, es muy difícil saber qué hacer. Entonces, vuelvo para atrás y me vuelvo a sentar con la paciente en particular. Primero, los estudios de portador no te los cubre nadie. Entonces, cuando uno está ofreciendo un estudio que un paciente no puede pagar, eso es daño ético. En las normas de la ética de la medicina, una de las normas es que vos no deberías ofrecer estudios que el paciente no pudiera pagar. Entonces, digamos, son estudios muy caros. Y en general se ofrecen los estudios de portador de enfermedades genéticas en los pacientes que van a hacer tratamiento de fertilidad, porque las otras vienen ya embarazadas. Entonces, esto le digo yo a las pacientes cuando vienen con el lío de que yo le digo, bueno, ¿vos estuviste buscando embarazo? Si alguna vez te hiciste algún estudio, no. Bueno, ¿por qué te lo vas a hacer ahora? Porque como voy a hacer fertilidad. Pero también hay un concepto de los pacientes, de la misma manera que el bebé va a ser sano, que si yo estoy haciendo un tratamiento, lo mínimo que me puede dar vos, que me estás haciendo tratamiento, es un bebé sano, encima que te estoy pagando, ¿no? Es como, hay un concepto también ahí. Entonces, para mí, para los que hacen fertilidad, es muy difícil
tomar la decisión. Entonces, no, hagamos fibrosis quística, hagamos atrofia muscular espinal y hagamos fragilidad del X, que es lo que dice la Sociedad Americana, por ejemplo, que uno debería hacer, que es lo que dice Canadá, digamos, si es Ashkenazi, habría que pedirle un panel Ashkenazi. Lo cierto es que científicamente está demostrado que igual, digamos, son las más frecuentes, pero son todas poco frecuentes. Entonces, la decisión es, ¿por qué es grave? ¿Por qué es frecuente? ¿Porque lo podés hacer o porque es barato? Y en definitiva hoy, si vos querés estudiar esas tres cosas o hacerle un panel de carrier screening con las enfermedades, 100, 200, te sale más barato. Entonces, ¿cuál es la mejor decisión? No está claro en el mundo cuál es la mejor decisión de lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer en las donantes? ¿Por qué una donante debería estar más estudiada que uno que no es donante? Tampoco está claro. Entonces, es muy difícil la respuesta. A mí me parece que uno lo que tiene que hacer es sentarse con el paciente y explicarle. Existe este número de estudios. Una vez que te hice un carrier screening, te pareció una enfermedad rara, miopatía de Miyoshi, de japonesa, que me pasó hace poco. El marido es negativo, pero el carrier screening te detecta 2 mutaciones de esa miopatía de Miyoshi. O sea que no podemos saber si es realmente negativo. Era la chance de una enfermedad que sea solo en Japón. Bueno, entonces vos le tenés que decir, se puede secuenciar el gen, la chance con esto ya negativo es bajo, pero hay que sentarse con cada paciente y hay que interpretar lo que uno encuentra. Los laboratorios que te hacen los estudios no te dan muchas veces ni siquiera el riesgo residual. Tuve que pedir hace poco, en iGenomics, en uno de esos, le digo, mandame el riesgo residual, porque le daban un informe y dicen, no tiene riesgo esta pareja, o su riesgo no tiene que hacer más nada. Y entonces yo decía, yo soy genetista, no tengo que hacer más nada, depende de lo que quiera la mujer. Ella era portadora para 2 enfermedades, poco frecuentes, el marido no. Ok, su riesgo de tener un hijo afectado es bajo. ¿Es 0? No. ¿Por qué? Porque puede tener una variante que no la estudia el carrier screening, porque puede tener una variante que se llama de significado incierto patogénica que tampoco la estudia el carrier screening. Entonces vos decís, bueno, tengo que secuenciar completo al marido y si me secuencio me encuentro algo raro, le tengo que hacer PGD para algo que por ahí no es. Es muy complejo, pero el tema para mí es caso por caso. Digamos, entonces uno como centro de fertilidad, me llaman y dicen, como centro de fertilidad, ¿qué te parece que tendríamos que hacer? No tengo idea, pero porque no se sabe. Voy a decir, bueno, lo básico, o sea, ya hubo un montón de juicios por fibrosis quística. Y fibrosis quística cele, porque hay jurisprudencia. Entonces, cuando hay jurisprudencia, ya es un problema. ¿Entendés? Ahora, ¿y atrofia muscular espinal? No sabemos en realidad. ¿Y fragilidad del X? ¿Cuál es la frecuencia de fragilidad del X en nuestro país? No sabemos. Entonces, digamos, de hecho, en el panel de fibrosis quística de las mutaciones más frecuentes, hay una que está en Argentina que no está en ese panel, que la encontraron en unos estudios de Argentina. Entonces, es difícil, la verdad, no sé si se entendió lo que quise decir, pero es difícil una respuesta. Yo creo que hay que sentarse con el paciente y explicarle los beneficios y los inconvenientes. Cuanto más haces, más chance de encontrarte algo dudoso, más chance de que tengamos que estudiar a tu pareja, más chance de que por ahí perdamos más tiempo. Pero si no te haces, puedes tener un hijo con un problema. ¿Cuál es tu decisión? Y las pacientes lo entienden cuando vos se lo explicás. Bueno, ahora nos vamos a invitar a un pequeño descanso, pero no antes, sin agradecerles a los doctores, en nombre del comité de organización y de todo el grupo Gestal, les agradecemos por su buena predisposición y por su generosidad, ¿sí? Bueno, ahora sí los invitamos a un pequeño descanso.